Muy bien, pues Ocho sentencias de muerte es una comedia británica estrenada en 1949 de la famosa productora Eileen Studios, que se hizo famosa por hacer comedias bastante bien escritas, dirigidas en su mayoría por Alexander McKendrick y Charles Criston. Algunos otros ejemplos de comedias de esta productora fueron Whisky a Gogor en barras o El hombre del traje blanco. Y en esta película se cuenta la venganza de Dennis Price hacia su familia, la que irá matando poco a poco hasta ser el único heredero y así poder llegar a ser duque. Eh, Curiosamente, todos los miembros de su familia, todos sus tíos, que son, pues en un caso es obispo, en otro caso es sastre o es el cabeza de familia, todos son interpretados por el mismo actor, Alec Guinness, que es el mítico Obi-Wan Kenobi, es al que con el que acabará esas 8 veces para las 8 sentencias de muerte. Alguna característica de la película es que tiene algún rasgo muy británico, por ejemplo, tiene una voz en off muy seria que hace una contraposición total a lo que se está viendo en pantalla absurdo o tontorrón. Por ejemplo, eh, hablan de que el protagonista todos los días, cuando está trabajando, va a hacer una pausa y en vez de leer el periódico para enterarse de las noticias deportivas o de economía, va a ver qué tal va el árbol genealógico, a ver si se le ha muerto algún tío o así para ir tachándolo. Entonces, y claro, tú ves eso y es todo con esa narración en off. Luego también tiene algún toque de humor negro muy particular, el verdugo al principio de la película, porque la película en sí empieza con el final de la historia y ves al verdugo que va a presentarse al protagonista y como es duque, pues para él es un honor por primera vez ejecutar a un duque, entonces ensaya cómo tendría que acercarse a él para quedar protocolario, para él va a ser un gran logro en su currículum eso. De todos modos, aunque he dicho al principio que él busca esa venganza para ser duque, el origen de la venganza es algo más honorable en sí, porque en sí guarda un gran rencor con su familia, porque su madre se casó con un italiano no, que era italiano y como los nobles británicos eran tan clasistas, pues le alejaron de la familia y les ignoraron y cuando en un momento su madre murió, la negaron la posibilidad de poder enterrarla en el mausoleo familiar. Entonces yo creo que gran parte de la venganza que tiene es sobre todo debido a eso. Creo que aparte, aunque es una comedia sin llegar a provocar las risas que probablemente sí que provocó en los años 40, sí que todo el rato ves en ella que es muy ingeniosa a la hora de hacer las cosas. Yo creo que ya también como el humor funciona como es, pues han pasado 70 años, un poco más, y ya no te provoca una risa, pero sí que te provoca una sonrisa el ver cómo hace alguna cosa, cómo acaba con alguno de sus familiares o cómo hace pues lo que he estado contando antes del verdugo o el, o el tema del árbol genealógico. De hecho, sí que a mí me parece, a ver, tengo con la Aileen me pasa que creo que, como has dicho, son películas que están muy bien escritas, pero que a nivel cómico no me resultan tronchantes, excepto yo creo el Quinteto de la Muerte. Mm. No me resultan tronchantes, pero es más, con esta de 8 sentencias de muerte tampoco me río, solo sonrío igual un par de veces, pero toda la trama y lo que decías de las situaciones tan esperpénticas que suceden, pues están bien mostradas, choca un poco con esa narración tan seria que tiene. Y a mí me parece que hace una cosa esta película un poco, bueno, un poco arriesgada, que es el hecho de que, a ver, el protagonista, tú entiendes su motivación, pero hay a veces que trama una venganza contra personajes. De los 8 personajes que interpreta Alec Guinness, que por cierto está fantástico, yo es que creo que la mitad
realmente no son malas personas como tal. Hay un momento, uno de ellos que es un fotógrafo que es, Ah, El alcohólico. sí, sí, pero claro, o el cura en este caso, o el jefe de él, que realmente tú te planteas, ¿esta gente merece morir? O sea, claro, evidentemente habrá una intrahistoria por detrás que igual sí que te puede convencer de que merezcan morir, pero es que cuando los ves, realmente no te pones, o por lo menos me pasó a mí, no te pones de parte del protagonista. O sea, porque al Y que final es es fácil, un... Sí. o sea, digo que es fácil meter algo rápido Mm, de guión para mm, que tú digas, ah, de repente este es malo. O sea, mm, puedes inventarte una historieta rápida en la que el mm, protagonista dice, pues este una vez vino a ver a mi madre mm. e hizo no sé qué. Y no, de hecho hay una secuencia de montaje muy rápida de no sé cuántos mueren, 3, 4 en esa sí, se secuencia. los Uno quita era de por un medio, es en barco, plan, hay que sí, acelerar. Sí, sí. exactamente. Uno era en un barco, otro, y no tienes, digamos, background Mm. sobre si ellos fueron malísimos o no. No, no. Simplemente ves por el parentesco que son Alec Guinness Claro, y que que son uno de corresponden los a un 8. objetivo mayor, al final Claro. sean... Buenos o malos, la idea es que te están contando la idea, vamos, la historia de este señor. Además, me recuerda un poco esta película por cómo está contada a... A ver, porque igual fallo. El episodio 3 de Star Wars era El retorno de los Sith o algo así, o La venganza de los La Sith. venganza. Venganza de los Sith, en que es una película que tú ya desde el principio ya te imaginas el principio y el final, está clarísimo. Y la película lo que son piruetas durante hora y media para que todo eso dé un plus a lo que te está contando, al cual va a ser el fin. Porque el fin, tú ya estás viendo el final de la película en el comienzo. Entonces, aunque luego pueda haber un giro al final, únicamente es hacer piruetas para, para que la historia sea interesante todo el rato, y creo que lo hace igual que lo hacía La venganza de los Sith, en que no te contaba nada que no conocieras ya de antes, pero casi era la que mejor le salió a Lucas en el siglo XXI. Claro, al final la forma de contar la historia es lo que hace que sea tan interesante, aunque te sepas el final, que de todas formas hay un giro por ahí. Quiero decir, él vemos que está en la cárcel al principio. Puedes intuir por qué es, pero igual no es por lo que tú piensas. Entonces, en ese aspecto también juega muy bien el guión con el engaño. Y una Y de ahí cosa, lo ingenioso. esta Y película podría entrar, digamos, con matices, pero podría entrar dentro del género slasher. Porque a mí llegó un momento en el que digo, este tío es a ver, es un asesino o sea, que ha matado a 8 personas de manera calculada, y luego tiene encima esos, o sea, aparte de que nadie nota que él es el asesino, él está cerca cada vez, o sea, está como creciendo, elevándose poco a poco en los puestos de poder. O sea, que tendría también ese tema de la psicopatía, ¿no? Hombre, yo creo que si entiendes el slasher como un subgénero que solo puede existir en el terror, no. Si entiendes el slasher como retratar a un asesino en serie, sí, claro, porque es un asesino de serie, además bastante metódico, y que lo hace bastante bien. De hecho, hay una cosa en la película que yo creo que en otro tipo de historia se hubiera visto mejor o peor, quiero decir, y es que esta historia se desarrolla a lo largo de bastante tiempo. Y además un tiempo bastante indeterminado. Hay continuamente saltos temporales y no te dicen de cuánto tiempo es. Entonces, cuando ves una situación que debería de ser excepcional, como ya te han estado contando un día a día rutinario de esa persona, el que te entren con esa situación excepcional
tiene sentido, porque al principio estás viendo la vida de este hombre un poco a su bola y ves que un día aparece uno de esos familiares. Y dices, qué curioso, qué coincidencia, ¿no? Pero bueno, según te han dado a entender, el tío ha estado ahí trabajando como 4 o 5 años y un día de casualidad se les han encontrado. Así que salva el hecho de que pudieras decir, fíjate qué curioso que se encuentre con esta gente, con lo grande que es esta ciudad, de modo que algo de probabilidad ayuda también a que sucedan las cosas como suceden en esta película, no todo parte de la mente de este personaje. Y bueno, hay muertes, asesinatos más o menos elaborados, más o menos explícitos. No sé a nivel formal, a nivel de, de producción, cómo de costoso fue, pero el que a mí más me sorprende, también recordando que esta es una película de 1949, 49. el del ahogamiento, porque, o sea, parece todo un escenario real y básicamente, para quien, bueno, no haya visto la película, ya estamos diciendo que hay muchos asesinatos. Hay uno en el que un aristócrata rico bastante odioso, bastante contestón, se monta en una barca con una chica y, bueno, que por cierto me hace mucha gracia, en otra película se montarían, en una película actual quiero decir, se montarían en la barca y probablemente o se vería explícitamente que están follando o se liarían de una manera mucho más tal. Y en esta escena, la mujer pone el paraguas delante como para ocultar que se están besando, pero es refinadísimo. O sea, es de un, vamos, es de una sutileza. También hay una escena en la que llega esta mujer que es súper melodramática, que quiere estar con él, luego no quiere estar con él, llega de casa con el marido y, o sea, llega la otra persona a casa y ha venido de estar con el marido y le dice, "Puf, estamos cansadísimos". Y obviamente están cansadísimos de tener sexo, pero porque se nota en la propia escena que están cansadísimos de eso, pero claro, notas la época en la que está grabada y, Y también que siempre muestran como esa castidad británica, victoriana, prácticamente ahí. Y también como esta era una película muy popular, el interés del público que pudiera tener. Entonces, como trata la comedia negra de la forma que hace, pues puede ser accesible para podía ser accesible a ciertas juventudes y tiene un poco de sentido que tenga esa autocensura, aparte que yo creo que en esos tiempos muy pocos actores o actrices se besaban en pantalla y si lo hacían eran uno de estos besos que parecía que se estaban besando la nuca como mucho de lo abierto que estaban. Acerca del presupuesto que has dicho, la Eileen era una productora muy mediana. Entonces, muchas veces usaban escenarios destrozados del Reino Unido porque todavía estaba en reconstrucción de la guerra y lo otro seguramente fuera en estudios, porque los estudios de la Eileen eran eso, eran los más importantes que había en el Reino Unido por entonces. Entonces, por eso igual sí que, pues un poco como los estudios Cinecittà que había en Italia, pues es que casi iban de Hollywood a grabar ahí por lo enormes que eran y por la accesibilidad que tenían para hacer cosas que igual no tenían en otros lugares mucho más sindicados. Bueno, respecto a lo que decís de la autocensura, creo que, a ver, ha utilizado Dani la palabra sutil, bueno, es sutil y es muy elegante. O sea, es decir, como muestran o no muestran, digamos, esas cosas. Y me recuerda, ahora que lo dijo Dani, a otra peli que utiliza la censura de manera muy cómica y muy elegante, que es en la peli de La Ronda de Max Ophuls, si no me equivoco,
que había para cortar una escena de sexo, el propio narrador de la película cogía los fotogramas de de la propia Sí, era película la y ronda esa. empezaba, era la ronda, sí, y empezaba a cortarlos y además hablando de una manera muy, metiéndose con la propia censura, porque decía algo así como, "Ya estamos aquí con la censura" o algo así, bueno, tal, 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 tal. Mm. Y creo que sí que es verdad que La Ronda es una peli francesa, Ocho sentencias de muerte es una peli inglesa, diferentes formas de verlo, pero al final Sí, pero dentro de que era francesa, Max Ophuls sí que tenía una mentalidad muy británica. Entonces... Y es que eso mismo que dices también lo hizo mucho después Robert Rodríguez en Planet Terror, que en la escena de sexo hizo un corte en plan, esto ya no lo podéis ver y así es como pasa a 20 minutos después de la película. Bueno, luego, bueno, llevo toda la mañana leyendo, bueno, en concreto un libro de Aristóteles, o sea, estoy hoy palomitas dulces filosóficas, hoy un poco. Y bueno, quería comentar dos cosas que están intrínsecamente relacionadas con la filosofía. La primera es el amago que hace al principio la película. La película empieza por el final, esta película empieza por el final. em, Vemos al protagonista al principio de la película, pues eh, en una cárcel, como dijo Oscar, viene el verdugo a saludarle y no sé qué. Y le vemos con una tranquilidad increíble en sí mismo y también parece que sobre sí mismo, ¿no? En plan, por la manera de actuar y demás. em, en, en un, digamos, escenario inicial recuerda muchísimo a Apología de Sócrates. Apología de Sócrates es uno de los libros más famosos de la filosofía, en el cual Sócrates está mm, muy tranquilo antes de ser ya no solo juzgado, sino ejecutado por el hecho de que cree que la justicia está por encima de él como concepto. Parecería, si no ves el resto de la película, en la que ya hemos dicho que termina siendo un asesino en serie, que es una especie de analogía con ese libro y es un amago que está bien, digamos, em, está bien resuelto y luego es muy interesante cómo se desarrolla para terminar siendo otra cosa. Es decir, el protagonista simplemente es una persona que, que ha tenido sus razones, y con esto enlazo a la segunda cosa que quería decir, y termina siendo un Maquiavelo de la vida. O sea, el protagonista es Maquiavelo. O sea, es el fin justifica los medios. De hecho, hay un momento en el que lo deja así como caer directamente, ese propio razonamiento. Y, y yo sí que veo incluso una tercera cosa de un gusto estético, hasta por lo que hace. O sea, yo creo que también, a ver, el protagonista es el motor de esta historia. No creo que el director y el guionista de la película em, nieguen, digamos, el amor que tienen por la historia que están contando y por la forma en la que lo hacen. Entonces, todas estas sutilezas y todos estos asesinatos, la secuencia de montaje que termina siendo una especie de comedia negra dentro de ella misma y demás, yo creo que hay un gusto mórbido, ¿no? Un gusto un poco inquietante por, pues eso, por lo que está ocurriendo. Ahora no se me viene ninguna película, pero hay muchas películas así, de un personaje que va matando a gente y la película lo disfraza estéticamente como que nos tiene que hacer gracia. O sea, eso ocurre incluso que nos acabemos riendo a carcajadas. Y eso, la verdad que cuando se hace, funciona de una manera muy buena, ¿no? Mm. Em, y básicamente eso, a mí es una película es de las películas que más me ha gustado del programa. Me ha parecido muy hábil y me ha encantado tanto el protagonista como Alec Guinness. Me Mm. parece que Alec Guinness dentro de la productora era como la primera espada, o sea,
prácticamente todas las películas que hizo esta productora, él era el protagonista. Y bueno, en esta lo es 8 veces, pero que yo descubrí hace muy poco, hace 4 o 5 años, esta productora y merece mucho la pena estas películas, que creo que la más larga dura en torno a hora y media. Y es que, o sea, Dani no sé, pero creo que Iván sí que ha visto al menos Oro en barras a mayores. Sí, Y sí, bueno, y Fuerte para Pimlico Hmm, y la de Whisky Galore, la que claro, habías dicho. Creo que, por cierto, creo que la he liado, la he cagado antes, porque dije que el Quinteto de la Muerte era de la Aileen y creo que, bueno, es que sí, sí, sí. No, no, sí, sí que es de, al menos cuando a mí me dieron a conocer la Eileen, el quinteto de la muerte estaba como ella, o sea, Lady Killers creo que era el título. al final, sí. sí, es que acabo de ver como la productora en la ficha y claro, igual es una coproducción entre la Aileen y otra y la Aileen no me sale como... Hmm, De todos modos, el sello Eileen ahora se ha intentado recuperar la última película que hizo John Landis, que hablaba, no me acuerdo cómo se titulaba, los protagonistas eran Simon Pegg y Andy Serkis, y la venden como título Eileen, pero la Eileen desapareció y esto es como unas personas que quieren recobrar ese tipo de cine, pero que en parte es irrecuperable porque las producciones ya no funcionan de una forma tan como churros como salían estas películas entonces. El último dato que quiero dar de la película es un poco lo que Dani ha dicho, que es como una parodia dentro de una parodia. Durante toda la historia, el protagonista, bueno, durante todo el principio de la historia tiene un interés amoroso por una chica y la chica pasa de él porque no tiene dinero. Y cuando tiene dinero, ella empieza a interesarse por él, pero es que a él le deja de importar esa tía porque encuentra a otra que sí que encaja más con alguien con dinero. Entonces está como haciendo esa doble vuelta muchas veces en esa comedia sobre comedia que está haciendo. Entonces es que me parece una película hecha por gente muy lista y que luego el guión ha jugado muy a favor de ello. Y además partiendo de que la hace gente muy lista, es muy complicado negar o pues eso, que se está haciendo una especie de crítica en algunos momentos, ¿no? También al tema de la clase alta, ya más que a la clase alta, como estaba aún tan instaurada la nobleza, ¿no? O sea, que le da Hmm, una importancia al tema de la nobleza eh, contra los deberes de la misma, ¿no? Decía la segunda mujer de la que este protagonista se interesa, como bien has dicho, decía que la nobleza le daba mucha importancia a los derechos de la misma, pero no a los deberes que tenía que acometer. Y luego decía una frase que era, un corazón sensible es superior a la corona y la fe simple a la sangre normanda. Decía. Que luego también, eso es otra cosa, estas películas tienen estas pomposidades de escritura, pero bueno, se entiende, ¿no? O sea, em, al final la película consigue retratar detallísticamente que hasta el final el protagonista viene de donde viene. O sea, por mucho que, como hayamos comentado, o como haya comentado, como ha comentado ahora Oscar, luego se encuentra con esta mujer y la pone por delante de la otra porque por el tema del dinero, aún así siempre prevalece de dónde se ha originado este personaje, ¿no? La hmm. clase más baja, bueno, cuando al principio decía los sueldos que tenía y demás, o sea, eso era una cosa pírrica. O sea, que Sí, eran 8 peniques. Bueno, creo que cuando ya ha ascendido varias veces era 2 libras. Al principio eran 10 peniques a la semana o una cosa así. Y se gastaba 3/4 partes en ir a una visita guiada al castillo. Que, claro, también viven gratis, por lo que están diciendo. Porque en vez de irse a una pensión, se van con otro rico que conozcan por ahí. O sea, que la idea es
no pagar nada por vivir, que eso es algo que se mantiene en esa gente. Muy bien, pues dicho esto, llegamos a la segunda película del programa. Vamos a hablar ahora de La Niebla, de John Carpenter, que nos la trae Iván. Bueno, y antes de pasar, decir que está en filming, si no me equivoco, 8 sentencias de muerte, y creo que en ningún sitio más.